Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bueno, pues ya nos terminamos de acomodar. Esto me recuerda cuando se va al cine. Antiguamente, ahora no, pero antiguamente, cuando íbamos al cine, que yo era jovencita, que ya ha llovido mucho, pues había un acomodador que te llevaba una linterna. ¿Te acuerdas, Fernando? Íbamos al cine de pequeños. Yo sí. Pues iba a una linterna y entrábamos al cine, entregábamos la entrada porque ahí estaba el número del asiento de donde tenías que sentar. Y él cogía la entrada con la linterna y te situaba y te asentaba. Y si, por ejemplo, hablaban en la película, cogía el acomodador y lo sacaba a la calle. Así que esto vamos a hacer igual. El que hable, me bajo y lo sacamos a la calle. Así. Bueno, buenos días. A los que están viéndome por internet no puedo hacer eso, porque no puedo traspasar la pantalla y si estáis hablando de sacaros a la calle. Es una broma, ¿vale? Pero no, la verdad es que hay que tener un respeto. Con los niños, las mamás ahí con los niños, los mayores, que a veces somos peores que los niños, que entramos, salimos. Y ¿sabes lo que pasa? Que el estar aquí y estar la entrada por aquí es incómodo. ¿Por qué? Porque los predicadores o quien esté aquí los distraen mucho porque entran, salen, entran. Y tenemos que estar sentaditos, calladitos y aguantarnos de estar sentados ahí, aunque tengamos ganas de levantarnos, de estar ahí sentados. ¿Por qué? Porque si no distraemos a la persona, a los que están aquí y a los que están aquí. Así que la verdad, y hay que tener un respeto, porque no estamos alabando, ni hablando, ni adorando a cualquier persona. Estamos adorando y alabando al Rey de Reyes, que se merece toda la reverencia del mundo. Amén. Yo me acuerdo, porque yo era católica, que muchos lo saben, yo cuando iba a misa, no entrábamos ni con chicle en la boca, ni con comida para comer, ni los niños que llevan mamás a niños, ni entraban. Y si vamos así descotadas, llevamos que tener un pañuelito o una rebequita para ponerte. Nos sentábamos ahí y no éramos capaces ni de abrir la boca. Ni de abrir la boca. Era una reverencia y es. Y muchas veces yo en las iglesias, aquí evangélicas, yo digo, ¿por qué no somos así? Parece que vengamos a la iglesia y parece que vengamos a un club social a veces. Porque nos da igual levantarnos, nos da igual comiendo chicle, nos da igual. Y yo digo, qué triste, ¿no? Si yo, en ese tiempo que yo iba a la iglesia, el sacerdote me ve con el chicle, me saca de la oreja. Y ya sabíamos dónde íbamos y lo que teníamos que hacer. Y aquí tiene que ser igual. Ya sabemos dónde vamos. Vamos a adorar todos juntos al Salvador, al Creador, aquel que nos dio la vida, aquel que nos mantiene en pie cada día. El otro día yo se lo estaba comentando a Fernando. Yo le digo, Fernando, no tendríamos, yo y él, no tendríamos de parar de agradecerle al Señor. Porque de verdad que yo se lo estaba diciendo a Fernando y era una alegría, un gozo y al mismo tiempo una emoción del cuidado que tiene de nosotros dos. Es impresionante. Y dice a Fernando, esto es impresionante. Esto no se puede aguantar. Esto no se puede aguantar. Y esto es para estar todos los días dando saltos de alegría y adorando y alabándolo a Él y dándole gracias.
Así que gracias por estar aquí, porque me alegra mucho el veros, porque somos una familia. Todos somos hijos del mismo Padre y venimos con gozo, con alegría a alabar al que todo se lo merece, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así que nos vamos a poner de pie, quien pueda ponerse. Y los que estáis en internet, si queréis también poneros de pie, también os podéis poner. Amén. Así que vamos a alabar como Él se lo merece. Vamos a tener unos minutos de silencio, a poner nuestras vidas delante de Dios y a preparar nuestras vidas para todo lo que tiene el Señor para nosotros hoy. Porque tiene algo grande, tiene algo maravilloso, tiene algo impresionante. Así que vamos a poner nuestras vidas delante del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, preparada para lo que tú quieras esta mañana regalarme. Aquí estoy. Mi vida te la entrego en tus manos. Haz lo que quieras, porque solo tuyo soy. Solo tuyo soy. No soy de nadie más, solamente tuyo. Porque mi vida la compraste. Y no fue una compra fácilmente. Fue a precio de sangre, a precio de insulto, a precio de golpes, al precio de maltratado, al precio que todo esto lo llevó a la muerte. De verdad que esto es, como yo te digo, no hay quien lo pueda aguantar. Yo no lo aguanto. No lo aguanto interiormente, porque por interior dice que corren ríos de agua viva. Pues así corren de gozo, de alegría. Porque en el lugar que Él estaba, teníamos que estar nosotros. Y Él lo hizo por amor. Por amor. Por amor. Así que vamos a alabarlo como Él se lo merece. Amén. Sí, aleluya, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, sí. Así que, Cahuet, cuando quieras, cariño. Aleluya, tú eres grande, Señor. Estamos aquí para alabar y glorificarte a ti, solo a ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias. Tú eres digno de ser alabado, Señor. Te alabamos. Escuchar la letra y verás. Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Así es, así es. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Así es. Aleluya. Si estoy débil, si yo estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi
lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Aleluya. Así es, Jesús. Tú siempre estás con los brazos abiertos, Señor. Así es. No siendo así, pobre pecador, Dios me ama. A mí me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama. Aleluya. Si estoy fuerte, si estoy de pie, Dios me ama. Aleluya. Si estoy débil, si estoy caído, Él no me dejará de amar. Sin su amor, sin su perdón, no sé qué sería de mí. Dios me ama tanto que entregó a su Hijo para morir en mi lugar. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Así es. Tú siempre estás con tus brazos abiertos para recibirnos con ese amor tan incondicional que tienes por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, Señor, por ese amor tan grande y tan profundo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Dios Díselo al me Señor. ama, Dile que te ama. y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Amén. Un Amén. aplauso, Amén. Trini. Bien fuerte. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Y ahora vamos a pasar hacia adelante a depositar nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Es lo que yo estaba hablando. La persona que está agradecida al Señor, la persona que ve el favor de Dios en su vida, la persona que no le falta de nada, tiene su plato de comida, su ropa, su techo, su cama. Gracias, Señor. Pues vamos a agradecérselo al Señor, porque eso no viene por nosotros mismos. Eso es por la misericordia y el amor que tiene el Señor hacia nosotros. Así que vamos a pasar adelante y vamos a dar un poquito de lo que Él, de tanto y tanto de lo que Él nos da. Amén. Amén. Así que vamos a ser agradecidos con el Señor. Y como siempre digo, cuando vengamos aquí,
seguro que en esta semana tenemos que agradecer algo al Señor. Cuando echemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, vamos a decirle, Señor, gracias por lo que haya hecho esta semana por ti, porque por mí ha hecho mucho. Primero, que me ha guardado una semana más a Fernando y a mí. Nos ha tenido de pie con vida. Luego, no nos ha faltado el alimento para nada. Luego, bueno, la familia, toda está bien. La tenemos ahí. Trabajo. Y el que no tiene trabajo, no le falta aún incluso de comer. El Señor dice que mira a los pajaritos. Dice, más cuidado tendré yo de vosotros. Amén. Así que vamos a adorar al Señor como Él se lo merece. De otra manera. Amén. Aleluya. Así es, Jesús. Santo eres tú, Jesús. Vamos a darle lo mejor del Señor, amén. Vamos a darle lo mejor. Aleluya. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que lograr alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. ¿Podéis afamar? Será mucho más que una canción, y obediencia es mi mejor adoración. Así es, Jesús. Aleluya. Tú eres bueno, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, y obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción, y obediencia es mi mejor adoración. Así es, Jesús. A ti, Señor, te gusta que te obedezcamos, Señor. Que te seamos fieles, Señor. Y así, Señor, Daremos solo las te damos solo las primicias, primicias, Señor. pues tú mereces lo Mereces lo mejor, aleluya. Dile, mejor. te daré. Te daré lo mejor de mi vida. Aleluya. Te daré
será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Amén. 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 Un aplauso para el Señor. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Así es, Jesús. Trini, puedes darle gracias por las ofrendas, cariño. Amén. Amén, sí, Jesús. Amén, sí, Jesús. Amén. 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 Aleluya. Amén. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Padre, porque siempre nos cuidas, Señor. Gracias. Siempre nos cuidas. Aleluya. Santo eres tú. Te alabamos, Padre, como solo tú te lo mereces, Señor. Tú eres digno de toda alabanza. El Señor es nuestro respirar. Amén. Sin Él nos falta el aire y nos morimos. Eres mi respirar. Así es, Señor. Eres mi respirar. Es el respirar tuyo, el Señor. Díselo. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi paz, Señor. Aleluya. Así es, Jesús. Eres mi paz, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti. Dile que eres un respirar. Eres mi respirar. Eres mi respirar. Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor. Eres mi pan, Señor. Dios, tus palabras fluyen en mí y yo te
perdida sin ti, perdida sin ti, perdida sin ti, perdida sin ti. Perdida sin ti. Así es. Señor, si tú no estás con nosotros, Señor, estamos perdidos. Perdidos sin Estamos ti. perdidos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, Señor. Te anhelamos, bendito Dios. Gracias, Señor. Perdidos sin ti. Porque ya no estamos perdidos, Señor. Gracias, Señor. Así es, Jesús. Amén. 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 Nos podemos sentar. Y vamos a darle paso a Fernando, que hoy nos trae la palabra. Amén. Los niños pueden ir ya a su clase. Amén. Buenos días, ¿qué tal? Al hilo de lo que decía Fina al principio, en cuanto a, bueno, que a veces pues se va devaluando un poco y a veces nos portamos mejor en el cine que en la iglesia porque se va devaluando todo, ¿no? Esta semana leía una lista en internet de cosas, de nombres que han ido cambiando en la iglesia. No lo voy a decir todo, ¿no? Porque vamos a hablar hoy de otra cosa, pero este artículo que leí decía que hoy en día al altar se le llama escenario, pero realmente aquí no hacemos ninguna obra de teatro, sino que lo que hacemos es adorar a nuestro Dios, por lo que le vamos a seguir llamando altar, no escenario, ¿verdad? O al templo se le llama auditorio, diciendo, ¿no?, que el templo somos nosotros, que iglesia somos nosotros. No se le puede llamar templo o iglesia, no tiene sentido. Auditorio no es, desde luego, porque aquí no venimos a hacer ninguna actuación, venimos a adorar a nuestro Dios. Y pienso que cuando le llamamos templo o iglesia al local, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, no hay por qué cambiar el nombre, ¿no? Y hay muchas cosas más que hoy en día están cambiando y que no nos ayudan demasiado a que pensemos en lo que realmente hacemos, que es venir cada domingo a reunirnos la congregación, los hermanos, los que somos iglesia, a adorar a nuestro Dios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de mantener esa idea que llevamos manteniendo durante años, aun a riesgo de que nos llamen antiguos, pero aquí venimos a adorar a nuestro Dios, no venimos a actuar ni a ninguna otra cosa. Amén. Bien, voy a pedir a Virgilio que venga porque él es el más conocedor de todos nosotros del conflicto que hay en Ucrania y los países de alrededor, y le voy a pedir que ore por este asunto y a la vez también oras por Araceli, la hija de Trini, que la van a operar mañana, ¿vale? Araceli. Sí, Padre y Señor, venimos delante tuya, Señor, como ciudadanos de este mundo que tú has creado, Señor, haciendo nuestra parte de orar, Señor, poner en tus manos este asunto, como tú nos pides que pongamos delante tuya todos nuestros asuntos, todas nuestras preocupaciones. Y sí, Señor, ahora estamos muy preocupados de esto que está pasando, Señor, en Ucrania, que está pasando con Rusia. Señor, te rogamos, Padre, que tú hagas tu voluntad buena, agradable y perfecta
con estos países, Señor. Te rogamos por el pueblo tuyo que está en Rusia, que está en Ucrania, que está en los países de alrededor, Señor, en Rumanía, en Polonia, en Bulgaria, todos estos países que se ven afectados sí o sí si este conflicto está escalando, Señor. Todo sabemos que está en tus manos, no en las manos del presidente Putin, no en las manos del presidente Zelensky de Ucrania, no en las manos de John Biden de Estados Unidos, ni en las manos de los otros presidentes del país, de los países de la Unión Europea, sino todo, Señor, está en tus manos, como estos pueblos también de aquí, Señor. Por esto te rogamos que tú tengas misericordia de tu creación, Padre. Te rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. También, Señor, venimos en intercesión, Señor. Tú nos has dicho que oremos unos por otros en tu palabra. Y por esto, Señor, venimos en oración por Araceli, Señor, que tú le des sabiduría a los médicos, que tú, Señor, hagas que y ellos entregue todo el conocimiento que tú has puesto en ellos para el bien de Araceli, Señor, para que esta cirugía salga bien, pero más que todo, Señor, confiamos en ti, el médico supremo, Señor. Te rogamos, Padre, también, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Y ahora, Señor, con piedad, así como tenemos que venir en tu casa, venimos delante tuya, Señor, y te rogamos que prepares nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Bendiga, Señor, a tu siervo, que lleve, Señor, a nuestros corazones tu palabra en tu sabiduría y no en la suya, Señor. Vuelvo a decirte, Señor, y rogarte, ayúdanos a venir con piedad, Señor, así como tenemos que venir en tu casa y en tu presencia. Te rogamos en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Virgilio. No dejemos de orar por este asunto, este conflicto de Ucrania, que realmente es preocupante. El otro día veíamos las declaraciones de Vladimir Putin, que decía que si él ponía en marcha su armamento nuclear no iba a haber ningún vencedor, dando a entender pues, que iba a ser algo mundial lo que iba a suceder, ¿no? Entonces sigamos orando por este conflicto, no hay necesidad de que la gente sufra, está todo el mundo con mucha tensión por lo que pueda pasar, con incertidumbre, acompañémosles en oración. Amén. Bien, hoy, como he anunciado, iba a hablar de mi testimonio, y voy a hablar, pero es solo la introducción para llevarnos luego a la palabra del Señor y, pues como siempre, tener una enseñanza práctica para nuestra vida en el día de hoy, ¿verdad? A veces pensamos en el testimonio y como que o nos da vergüenza contarlo, nuestro pasado, ¿no? Nos resistimos a contarlo. Otras veces parece que es que tengamos que contar lo malos que éramos, pero realmente no se trata de eso. De lo que se trata cuando contamos nuestro testimonio es de darle la gloria a Dios, es de mostrar a la gente de dónde nos ha sacado el Señor, ¿verdad? En mi caso era un caso muy complicado, pero sabemos que para Dios no hay nada imposible y casos más complicados que el mío han habido, que el Señor ha rescatado, ¿verdad? Entonces os voy a contar un poco. Yo soy mayor ya y entonces pues no se puede contar todo porque no hay tiempo, ¿verdad? No hay tiempo ni de contar mi vida antes del Señor, todo lo que pasó, ni tampoco después de conocer al Señor, porque son muchos años, pero voy a tratar de resumirlo, ¿verdad? Hay muchas personas que me conocéis de hace tiempo y lo conocéis, pero también hay muchas personas aquí que me conocen desde hace poco tiempo y no lo saben. Y igualmente por internet seguro que hay mucha gente
que no conoce el testimonio, y para la gloria de Dios es que lo voy a contar, ¿verdad? Y para hablar de mi conversión debo hablar antes de mi vida pasada, de mi vida antes de conocer al Señor. En la mayoría de testimonios que hablamos de drogas, como es el mío, solemos oír cosas como que me sentía solo, o tenía muchos problemas y eso me llevó a las drogas, o cualquier otra cosa, ¿no? Por el estilo, ¿verdad? Yo lo cierto es que tenía una familia preciosa, una familia que me apoyaba en todo, una familia que me quería, iba muy bien en los estudios, no sacaba todo 10, pero lo aprobaba todo, ¿eh? Con 16 años ya tenía el bachiller superior, ya estaba listo para ir a la universidad. Pero decidí darle un cambio a mi vida. En aquel entonces había un anuncio que te animaba a alistarte en la Marina, y con 16 años ya podías. Y entonces yo dije, pues yo quiero conocer mundo. Me imaginaba yo que el estar en la Marina era otra cosa, ¿eh? Yo quiero conocer mundo, voy a navegar por ahí, voy a ver países. Y entonces con 16 años me alisté en la Armada como voluntario. Allí estudié para ser operador de sonar y la verdad que me iba muy bien. Pero ocurrió algo, como os he dicho, me alisté con 16 años y entré con 17 en la escuela de suboficiales de la Armada. En aquella época la mayoría de edad estaba en 21, estoy hablando de la época de Franco, aún vivía Franco. La mayoría de edad no era con 18, era con 21 años, y entonces a la mili, al ejército, se iba con 21 años, no se iba con 18 como fue posteriormente, ¿no? Además, había personas que se les permitía acabar la universidad, y había gente que iba a la mili con 26 y 27 años, cuando habían acabado la universidad. Entonces, lo que quiero que veáis con esto es que había una franja de edad muy grande entre yo, que tenía 17 años, y gente que tenían hasta 27, es decir, todo el mundo tenía entre 5 y 10 años más que yo. Esa franja de edad tan grande lo que hizo fue que cuidasen de mí como si fuese su hijo pequeño. Todo el mundo cuidaba de mí. Ahora, ¿cómo se cuida de uno en el ejército? En aquel entonces, por ejemplo, me invitaban a tabaco, me invitaban a alcohol y me invitaban a drogas. El que hace eso no está pensando que está haciendo mal, está pensando que está cuidando de ti. Y eso es lo que hacían conmigo. Nunca necesité comprar nada de nada, siempre tenía de todo porque me lo ponían todo a la mano. Eso hizo que perdiese el interés en estudiar, y al año y medio de allí salí de la Marina. La verdad es que yo fui con otra idea, ¿no? Yo me alisté pensando en navegar, en manejar el sonar y ver mundo. Pero al llegar allí no solo manejabas el sonar, que ya digo que me iba muy bien, sino que tenías que aprender a desmontar y montar el sonar, a repararlo, y ahí había que estudiar muchísimo, ¿no? Y ya eso no me hizo tanta gracia, sobre todo porque me metí en el mundo este de las drogas, ¿no? En fin, a los 18 meses abandoné la Marina, y cuando salí todo fue diferente. Yo seguía necesitando consumir, pero en la calle no te invitaba nadie. En la calle nadie te invitaba, ¿verdad? Entonces tuve que ponerme a vender droga para costearme mi consumo. La situación fue empeorando porque cada vez necesitaba más. El cuerpo cada vez necesita más droga, si no, pues no sientes nada, aunque consumas. Y cada vez necesitas más y más y más. Ya no solo vendía drogas, llegué a vender armas y cualquier otra cosa que me pudiese reportar beneficios para mantener mi vicio, ¿no? Porque es un vicio. En la fase final de mi adicción, para que os hagáis una idea cómo va subiendo eso, consumía entre 600 y 1.000 euros al día.
Y eso costaba mucho conseguirlo. Os estoy hablando en euros para que lo entendáis, ¿eh? En aquella época eran pesetas todavía, ¿eh? Pero eso es lo que consumía, entre 600 y 1000 euros al día. Estuve 11 años, así, enganchado, 11 años. En ese tiempo, en esos 11 años, intenté salir como 11 veces también. Cada vez que tenía un poco de lucidez, decidí irme a un centro, pero no aguantaba. O sea, estaba en el centro, no es que no aguantase, es que en cuanto me veía un poco bien, un poco fuerte, ¡pum!, me iba otra vez a la calle y el primer día de nuevo caía. Volví a las andadas. Por todo esto, estuve 9 veces en la cárcel por tráfico. 9 veces por tráfico de drogas. Poco tiempo, afortunadamente, cada vez. Tenía buenos abogados, pero estuve 9 veces. Con 27 años, con ese consumo excesivo que tenía de drogas, porque era una burrada, o sea, yo era el que más consumía, luego me sirvió, y ahora os explicaré por qué. Con ese consumo excesivo que tenía, en la fase final de mi adicción, yo sufría como 3 veces al día o más sobredosis. En el último mes sufrí más de 100 sobredosis. Pero el Señor que me guardaba para lo que tenía previsto para mí, pues siempre tenía a alguien, a mis padres, un amigo, alguien que pasaba por la calle o un médico, que me sacaban de esa sobredosis, ¿no? Pero más de 100 en el último mes. Mi cuerpo estaba saturado de droga. Por poco que le metiese caía. No soportaba más. Entonces recordé que mi madre me hablaba a menudo de una persona, ella le llamaba Joaquín el Evangelista. Era una persona que vendía en el mercado, en la venta ambulante de ropa, y se había ofrecido a ayudarme cuando yo quisiese. Y mi madre me lo decía mucho. Y un día, con 27 años, le dije a mi madre que le trajese a casa. Yo seguía ahí en mi pedestal, ¿no? Porque si uno quiere ayuda, pues se va a buscarla, ¿no? Pero yo, pues estaba con mi orgullo y le dije, ¿quiere ayudarme? Que venga a casa. Y ese mismo día vino. Esa misma tarde, cuando salió de trabajar, cuando salió del mercado, vino a visitarme, ¿no? Y a mí me sorprendió mucho, porque, claro, yo estaba en el mundo con mi egoísmo, y entonces yo pensaba, este viene aquí, ¿qué interés tendrá? Este querrá sacarme algo. Eso es lo primero que pensé. Me extrañó que viniese alguien gratuitamente a querer ayudarme. Yo pensaba, ¿qué interés oculto tendrá? Porque claro, yo no conocía el amor de Dios de forma personal y pensaba que todo se hacía por algo, ¿no? Que todo se hacía por un interés. Entonces él me dijo, se llama Joaquín García, es el papá de Daniel García, que es el pastor de la iglesia hermana de Almusafes. Pues Joaquín me dijo que acababan de abrir un centro de rehabilitación en Torrente y que podía estar allí, pero que había un requisito, que debía demostrar interés. Y yo le dije, bueno, ¿cómo puedo mostrar interés? Y dice, bueno, pues tienes que estar, antes de ingresar en el centro, tienes que venir un mes seguido a los cultos. Es decir, tenía que ir el miércoles al culto de Torrente de la Iglesia del Salvador, el domingo por la mañana al culto de la Iglesia del Salvador de Torrente y por la tarde al culto de la Iglesia Madre, que era la Iglesia del Salvador también, pero de Valencia, en el Cabañal. Yo dije, bien, no hay problema, no es un requisito demasiado complicado de cumplir, ¿verdad? Pero sí lo fue.
Recordemos que yo estaba enganchado, muy enganchado. En esa época final de mi adicción yo consumía sin parar, prácticamente pues cada 5 minutos estaba consumiendo. Y los cultos se me hacían interminables. Eran cultos más largos que los nuestros y se me hacían interminables. Incluso a mitad del culto yo me iba al baño a consumir. Y ellos, que sabían de qué iba el asunto, venían corriendo detrás y aporreaban la puerta para que yo saliese. La verdad que no sé cómo me aguantaron. Bueno, sí, por el amor de Dios en sus vidas, ¿verdad? Pero la verdad es que les di guerra. Por fin llegó el 9 de enero de 1986, en el que entré en el centro hace ya 36 años, y tengo esa fecha como el día de mi conversión, porque aunque el mes anterior fui, pues no sé, entre 10 y 12 cultos, todo el mes, no falla ninguno, eso sí, no falla ninguno, porque quería entrar en el centro. En cada culto se hacía un llamado, había mucha costumbre de en todos los cultos hacer llamado para salir al frente, aceptar al Señor, y yo en todos los cultos salí. En todos los cultos salí a aceptar al Señor, pero la verdad que no estaba muy lúcido, ¿eh? Entonces, por eso tengo la fecha de mi conversión como el día que entré en el centro, aunque ya digo que todo ese mes anterior salí a todos los llamados que se hicieron. Me acuerdo ahora que les di mucha guerra porque en uno de esos llamados yo entendía mi adicción como una enfermedad, que es una enfermedad, además de pecado, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a orar por los enfermos y van a salir los ancianos y vamos a orar. Y yo salí, sí, yo quiero que oréis por mí para sanarme de mi adicción. Y se pone a orar y digo, un momento. Digo, la Biblia dice, que lo habéis dicho vosotros ahí del púlpito, que hay que ungir con aceite. Así es que me tenéis que ungir. Sí. Y aquellos hermanos con mucha paciencia, porque no tenían aceite, se fueron a buscar el aceite para mí, ¿no? Lo que no sé es cómo me aguantaban, de verdad, porque tuvieron mucha paciencia conmigo, pero bueno, me aguantaron y aquello dio su fruto. Recuerdo que me llevó al centro mi papá, a quien honro cada día como a mi mamá, ¿verdad? Sabemos que el honrar al papá y a la mamá es el primer mandamiento con promesa, ¿verdad? Cuando íbamos a salir de casa, me dijo mi papá, ¿no consumes hoy? Extrañado, ¿verdad? Yo consumía, os he dicho, cada 5 minutos. Era constante esto, ¿no? Y tenía la despensa, ¿sabéis lo que es la despensa, no? Un armario donde se guarda comida, tenía la despensa de mi casa llena de droga, toda la despensa. Y le dije a mi padre, no. Le dije, no, es que me estoy acordando como si estuviese pasando ahora mismo. Le dije, no, hoy salgo de esto. Hoy salgo de esto. Mi padre me miró con una mezcla de sorpresa, de incredulidad, de alegría, no sé. Y nos fuimos al centro, ¿no? No nos dijimos una palabra en todo el camino. Yo creo que mi padre no quería abrir la boca por si le decía, da la vuelta. No quería conversación. Al centro. El centro estaba cerca, vivíamos en Valencia, y por la Plaza España, y el centro estaba en Calicanto, estaba cerca, tampoco fue muy largo el camino, pero no nos dijimos ni una palabra, ¿no? Allí estaban el matrimonio pastoral formado por Benjamín Ruiz, que os hablo alguna vez de él, y Adalia González, su mujer, a los que les estaré eternamente agradecido porque realmente se desvivieron por mí y me mostraron cada día el amor de Dios, aunque yo al principio no se lo mostré demasiado.
Había también 2 chicos que habían entrado antes que yo, pero a los 2 días se fueron. Entonces, aunque yo no fui el primero que entré, sí fui el primero que me quedé. El primero que me quedé en el centro y acabé ese programa, ¿verdad? Cada semana entraba un chico nuevo en el centro y yo tenía que atenderle, tenía que hacerle lo que se llama la sombra. Yo era el hermano sombra, tenía que estar las 24 horas con él. Al principio no se duerme. Bien. Bueno, yo me tiré, yo estaba ayudando a otros que no dormían y yo no dormía todavía, yo me tiré casi un mes sin dormir. Pero lo aguanté, o sea, el Señor me... Es decir, yo había estado antes en 11 centros, o en 10, más este 11, y en esos centros me había costado muchísimo, lo había pasado fatal, con el síndrome de abstinencia, el mono que se llama, ¿no? Pero aquí el Señor me ayudó mucho, el Señor, si bien tuve molestias, algunas molestias, la principal fue el no dormir, no tuve muchos dolores, y lo que se hizo Dios desde el principio es quitarme todo deseo de consumir drogas. Yo pienso a veces que por mi debilidad, porque a lo mejor no habría sido capaz de hacerlo por mí mismo. Es decir, quiero decir que he visto a otras personas luchando porque sí que tenían deseos de consumir y tenían que poner de su parte, y yo a lo mejor no tenía nada de mi parte que poner, y el Señor lo puso todo, no lo sé. Pero yo desde el primer momento, el deseo de consumir desapareció. Como digo, cada semana entraba un chico nuevo y tenía que estar las 24 horas con él, y eso me enseñó muchas cosas y me ayudó a crecer en el servicio a los demás, ya que desde el primer momento de mi conversión tuve que darme a los demás, aunque no sabía ni cómo hacerlo. Yo no sabía cómo ayudar a los demás, ni qué hacer, ni conocía la palabra, ni nada. Pero desde el primer momento estuve sirviendo a los demás. Cuando entré en el centro, mi intención era únicamente dejar las drogas. Era el problema que yo veía, que tenía, y creía que era mi único problema, ¿no? Había en la casa de al lado que estaban construyendo algo, unos albañiles, unos obreros allí, y entonces yo entablé amistad con ellos, y ellos bajo mano, porque estaba prohibido fumar allí, bajo mano me pasaban tabaco. Y como yo era el más antiguo, era el que lo administraba. Esto fue el primer mes. Pero un día entendí que mi problema no eran solo las drogas, sino que era el pecado en general. Entendí que somos templo del Espíritu Santo y que debemos mantener el templo limpio, debemos mantener el templo cuidado, debemos de cuidarlo, somos los encargados de cuidar este templo del Espíritu Santo. Entonces cogí el tabaco de todos y una caja de cerillas y lo tiré al váter. Y igual que habían desaparecido mis deseos de consumir drogas, en el momento que tiré de la cadena, era una cadena antigua de aquellas que se tiran de arriba, en el momento que tiré de la cadena, desapareció mi deseo de fumar para siempre. Otro milagro de parte de Dios, ¿verdad? Mirad, muchas veces decimos, cuando me acabe el paquete de tabaco, dejo de fumar. Y eso no funciona. Eso no funciona nunca. ¿Recordáis que yo tenía la despensa llena de droga? Tenía la despensa llena de droga. Pero no me puse el último pico. ¿Por qué? Porque no tenía sentido. Si yo quería dejar eso, no tenía por qué despedirme de aquello que me causaba tantos problemas. Me estaba arruinando la vida, no tenía por qué despedirme de ello. Y con el tabaco ocurre lo mismo, no necesitamos despedirnos de él, lo que necesitamos es quitarlo de nuestra vida. Y pongo estos dos ejemplos de la droga y del tabaco como cualquier otra cosa que nos esté perjudicando, ¿verdad? ¿Sabéis que la mayoría de personas, en un porcentaje muy alto de los que huyen de los centros de rehabilitación, no lo hacen por las drogas, sino que lo hacen por el tabaco? El deseo de las drogas ya ha pasado, a lo mejor llevan un mes y ya no tienen deseo, no se acuerdan, no tienen esa ansiedad por consumir la droga, pero sí la tienen por el tabaco y se van por el tabaco. Jesús nos advierte que tengamos cuidado
con las pequeñas zorras que nos minan, que van trabajando en nosotros sin que nos demos cuenta. Y el tabaco es una pequeña zorra con un poder enorme. Os voy a decir más. No he conocido en 36 años que llevo ayudando a la gente a salir de las drogas, no he conocido a nadie que deje las drogas, que al tiempo vuelva a fumar y que no vuelva a las drogas. No he conocido a nadie, nunca. Todo el que vuelve a fumar, antes o después vuelve a las drogas. El 100%. Llevo 36 años en esto, como digo. Cualquier clase de pecado, sean los que menciono o cualquier otro, necesitamos quitarlo de nuestra vida. El caso es que estuve año y medio rehabilitándome y sirviendo al Señor en este centro que se llamaba El Salvador y que dependía de la Iglesia Bautista El Salvador de El Cabañal, en Valencia. Al salir le dije al pastor, que era José Ortega, el pastor de la iglesia, que falleció el mes pasado, ya os lo comenté, que quería ir al seminario. Y él me dijo que no. Me dijo, no, es muy fácil ser cristiano en la comunidad, es muy fácil ser cristiano en el centro. Ahora tienes que salir a la calle antes de ir al seminario y demostrar lo aprendido en el centro. Y bueno, así lo hice. Me puse a trabajar en una empresa de un hermano y comencé a visitar a mis amigos. Yo verdaderamente no sabía ni cómo hablarles, no, la verdad, no lo sabía. Yo había cambiado, pero ellos seguían en su mundo. Entonces lo que yo sentía era como una mezcla de vergüenza, pero no era vergüenza de hablar del Señor, era vergüenza de a lo mejor no saber qué responderles cuando ellos me preguntasen a mí. No, en fin, no estaba preparado para ello, ¿no? Ellos hablaban un idioma diferente, yo llevaba 18 meses sin contacto con el mundo. Era complicado, pero el Señor me envió a visitar a mis amigos y yo fui. El caso es que el Señor hizo que no necesitase hablar mucho y muchos de mis amigos, la mayoría se convirtieron solo porque vieron mi cambio. Como os he dicho, yo era el que más consumía de todos y ahora me vieron cambiado y no necesité hablar. Pero claro, eso lo hizo el Señor, ¿eh? Ellos vieron mi cambio y querían tener lo que yo tenía. Hoy en día uno es pastor en la iglesia de Benidorm, otros son líderes de iglesias en diferentes lugares, otros han partido con el Señor como consecuencia de enfermedades derivadas del consumo de drogas, pero todos han sido salvados para la gloria de Dios. Con las conversaciones de mis amigos aprendí que una vida transformada convence más que las palabras. Una vida transformada convence más que las palabras, teniendo en cuenta siempre que quien convence es el Espíritu Santo. Eso no podemos olvidarlo, ¿verdad? Pero cuando yo fui a hablar a mis amigos y no fui capaz de hablarles, después me he dado cuenta de que no era capaz porque mi intención no era la de compartir lo que Dios había hecho en mi vida. Luego eso lo he entendido, ¿no? Mi intención era la de convencerles y yo no sabía cómo convencerles. Entonces por eso no era capaz de hablarles, ¿no? Nosotros no tenemos que tratar de convencer a nadie, no somos vendedores, ¿verdad? Nosotros tenemos que ser testigos, tenemos que dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y sobre todo ser testimonios vivos, que la gente vea ese cambio sin necesidad de que nosotros hablemos. Es así de sencillo. Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Que no tenemos que hablar? No estoy diciendo eso, por supuesto que tenemos que hablar. En Romanos 10, 17 leemos, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo se alcanza la fe? A base de oír la palabra de Dios. ¿Cómo puede la gente oír la palabra de Dios? Necesitamos hablarles. Eso es evidente, ¿no? Un poco antes, en el versículo 14, Romanos 10, 14 dice lo siguiente:
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Esto es obvio, ¿verdad? Luego, ¿debemos hablar? Sí. ¿Debemos predicar? Por supuesto. Lo que estoy diciendo es que lo que Cristo ha hecho en nuestra vida se debe ver sin necesidad de que hablemos. Lo que Cristo ha hecho en nuestra vida se debe de ver sin necesidad de que hablemos, pero también debemos hablar, es lógico, ¿verdad? Le he dicho muchas veces que el primer versículo que aprendí, creo que lo aprendí la primera semana de estar en el centro, allí teníamos 3 estudios diarios, se estudiaba mucho la Biblia, y el primero que aprendí fue Juan 8:32, que dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿verdad? Lo que está diciendo es que el Señor nos liberta y, como es lógico, si nos ha liberado, si somos libres, se debe de ver que somos libres. Se debe de ver en el exterior. Lo que ocurre en el interior se debe de ver en el exterior. Cuando estamos presos, y yo lo sé muy bien lo que es estar preso, cuando estamos presos estamos atados con grilletes naturales y grilletes espirituales. Cuando el Señor nos libera, eso se ve. Primero ves a una persona atada, y cuando el Señor actúa, ves a una persona libre, ves a una persona diferente, ¿verdad? Lo que quiero decir no es que no hablemos, sino que nuestras obras deben acompañar a nuestras palabras, porque si no estaremos gastando saliva en palabras que se llevará el viento. Si yo estoy diciendo que Cristo libera, pero sigo enganchado a las drogas o a lo que sea, el oyente dirá: primero libérate tú y luego vuelves y me lo cuentas, ¿verdad? Pero si yo estoy predicando que Cristo libera y yo he sido liberado, la gente va a querer conocer a quien me liberó. Amén. Hermanos, desde que me convertí al Señor, nunca he dejado de servirle. El cristianismo sin servicio no existe. Si te has convertido, si has cambiado, sirves al que te sirvió primero. Y lo haces por amor, porque Él te amó primero también, ¿no? Y como el amor se demuestra, si no sirves es que no amas. Esto es así de claro. En Juan 3:16 leemos: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De una forma tan grande, tan inmensa, tan sin palabras que lo describan, nos amó Dios, que dio a su Hijo para salvarnos. Ahora pregunto, porque a veces esto de decir que Dios dio a su Hijo se puede devaluar un poco. Yo pregunto, ¿quién es el Hijo? El Hijo es Dios, ¿verdad? También. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Luego, para entenderlo aún mejor, podríamos decir que Dios nos amó tanto que sin que lo mereciésemos se dio a sí mismo para salvarnos. Dios se dio por nosotros. Ahora, ¿qué de nosotros debemos de preguntarnos? Dios se ha dado por nosotros. ¿Qué de nosotros ahora? ¿Nos damos por los demás? ¿Correspondemos a ese amor de Dios sin límites que se dio a sí mismo? ¿Servimos a aquel que nos ha comprado, aquel a quien ahora pertenecemos? Son preguntas que tenemos que hacernos. Todo esto se debe de ver en nuestro testimonio. Dar testimonio es más que hablar. Dar testimonio es hacer. También hablar, pero sobre todo hacer. Porque como he dicho antes, si hablamos, pero no hacemos, las palabras se las lleva el viento. Y digo más, si amamos, servimos de forma automática. Servimos de forma automática. No nos cuesta ningún esfuerzo. El cambio experimentado en nuestra vida hace que vivamos para agradar a aquel que nos salvó, sin mirar para otro lado y también sin esperar nada a cambio, gratuitamente, como fue nuestra salvación, ¿verdad? A veces esperamos cosas a cambio, no esperemos nada a cambio. El Señor no esperaba nada a cambio, nos amó, se dio por amor.
llegados a este punto, me gustaría que pensásemos en nuestra vida y nos preguntásemos todos, ¿estoy sirviendo al Señor? ¿Estoy correspondiendo al amor que me demostró y que me demuestra cada día? Al principio del culto, Fina también daba gracias por tantas cosas como nos da el Señor, ¿no? Qué agradecidos debemos estar. ¿Mostramos ese agradecimiento? ¿Nos damos a los demás sin esperar nada a cambio? Son preguntas vitales que debemos de hacernos, porque el Señor nos sirvió, nos mostró y nos muestra su amor, y lo hace sin esperar nada a cambio. Por supuesto que el Señor quiere que haya una reacción a su amor por nuestra parte, el Señor quiere que haya esa reacción, pero nos muestra su amor a pesar de que esa reacción no se produzca. El Señor espera una reacción de nuestra parte, pero nos muestra su amor a pesar de que esa reacción no se produzca. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama sin condiciones. El Señor nos ama sin condiciones. Hermanos, formamos parte de un cuerpo, de una comunidad en la que todos debemos de participar, todos debemos hacer algo. Estamos trabajando, el equipo pastoral, en un organigrama de trabajo para este año, y he hecho en falta en ese planning el nombre de algunos. He hecho en falta el nombre de algunos y me gustaría que no lo dejemos para mañana. Me gustaría que al acabar el culto pudiésemos hablar y que cada uno ocupemos nuestro lugar, porque esto es tarea de todos. De todos, sin excepción. Todos somos miembros del cuerpo y todos tenemos una función, ¿verdad? Ocupemos nuestro lugar dentro de ese cuerpo. Vamos a finalizar meditando en el texto que nos habla de esto precisamente. Vamos a leer a partir de Romanos 11:36. Romanos 11:36 dice lo siguiente: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, hermanos, versículo 1 del capítulo siguiente, del 12, os ruego, o sea, cuando dice así que, viene del anterior, así que, es decir, porque todo es de Él y por Él y para Él, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Realmente todo en nuestra vida es de Él, por Él y para Él? Debemos de preguntárnoslo. Si es así, entonces ahora, como le pertenecemos, lo que nos corresponde es entregarnos en sacrificio, es decir, pensando en Él y no en nosotros. Eso es entregarse en sacrificio. Hacerlo todo para Él, pensando en Él y no pensando en nosotros. Dice más el texto, dice que lo hagamos de una forma racional, es decir, de una forma lógica. Lo que aprendemos aquí es que si racionalmente pensamos en lo que el Señor hizo por nosotros y pensamos que todo es de Él y por Él y para Él, no nos queda más que entregarnos a su servicio totalmente. Y sigue el versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, sabemos que el Señor nos transforma, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice que nos transformemos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo que nos transformemos? Pero ¿no es el Señor el que nos transforma? ¿Qué es eso de que nos transformemos nosotros? Bien, lo que está diciendo es que hay una parte de esa transformación que nos corresponde a nosotros, ya que vivimos en un mundo que nos contamina y al que no debemos conformarnos, como dice el versículo, para que no nos alcance esa contaminación. Y mirad qué bonito que la palabra transformaos es en el original griego metamorfosis. Metamorfosis. Creo que todos sabemos lo que significa, ¿verdad?
La definición del diccionario es la evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. La evolución o el cambio de una cosa que se convierte en otra diferente. Recuerdo cuando era niño que cogíamos gusanos de seda, íbamos a una avenida que no sé si existe o si están los árboles, que se llamaba en Valencia Avenida de las Moreras, y íbamos ahí a coger las hojas, ¿no?, para darle de comer a los gusanos de seda. Esos gusanos más tarde, todos sabéis, construyen un capullo de seda alrededor suyo, y con el tiempo sale de allí una mariposa. Lo que salía del capullo se parecía en algo a lo que empezó, ¿a que no? Empezó un gusano y salió una mariposa. No se parecía en nada, entró un gusano y salió, bueno, lo construyó un gusano y salió una mariposa. Lo construyó un animal y salió otro animal diferente, ¿verdad? Esto es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros con esa transformación o esa metamorfosis, que cuando nos convertimos no nos parezcamos en nada a lo que éramos antes. Eso es lo que espera el Señor de cada uno de nosotros, que no nos conformemos, como dice el versículo, a este tiempo, a lo que hace la gente del mundo, sino que nos transformemos o que seamos transformados. Y esto requiere dedicación diaria y tiempo. Yo creo que la mayoría conocemos lo de los gusanos de seda que hemos tenido cuando éramos niños, ¿no? Aquí era muy común, ¿verdad? Y yo lo he hecho, supongo que vosotros también, porque todos los niños lo hacían, que cuando empezaba a salir la mariposa, yo lo he hecho una vez. Cuando empezaba a salir la mariposa, cogía unas tijeras y quería ayudar a la mariposa a salir y cortaba el capullo. ¿Qué es lo que pasaba? Que la mariposa se moría. No había acabado su proceso. Es decir, esa metamorfosis, esa transformación, la debía llevar a cabo ella sola. No podía ayudarle yo. En esa metamorfosis, tanto en el caso de los gusanos de seda, como en nuestro caso, hay una parte que depende del Creador y otra parte que depende de nosotros. El Creador pone de su parte y nosotros ponemos de la nuestra. Lo que está diciendo aquí Pablo, cuando habla de metamorfosis, de transformaos, lo que está diciendo es que cumplamos con nuestra parte. Que cumplamos con nuestra parte, que nos ocupemos de nuestra parte, que no dejemos de ocuparnos de nuestra parte hasta que la obra esté concluida y que no permitamos que el mundo en el que vivimos y para el que debemos ser luz nos contamine. Es lo que está diciendo Pablo en este texto. Y que entonces, y solo entonces, podremos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque, decidme una cosa, si no nos ocupamos de las cosas de Dios, ¿para qué queremos conocer su voluntad? ¿Sabéis lo que hace esa transformación? Hace que ya no queramos saber nada de nuestra vida antigua. Esa es la señal de transformación, que ya no queramos saber nada de nuestra vida antigua. Y que trabajemos en esa transformación cada día. Versículo 3 dice: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Lo que nos está diciendo es que sin el Señor somos nada. Sin el Señor somos nada. Y que si somos algo es exclusivamente gracias a Él. Y está diciendo también que no debemos de jactarnos
de nada, ni siquiera de los dones recibidos, ya que esos dones han sido repartidos por Dios, no para jactarnos, sino para usarlos según la medida de la fe que el Señor nos ha dado a cada uno para la edificación del cuerpo de Cristo. Tristemente, hoy se oye mucho el jactarse de los dones, ¿no? Yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy lo de más allá, ¿no? Cuando la realidad es que sin Cristo somos nada, lo repito. Y con Cristo solo somos siervos de Él, que solo debemos de pensar en el trabajo que Él nos ha encomendado y hacerlo de la mejor manera posible, porque no somos individuos, muchas veces nos vemos como individualidades, como si fuésemos importantes, pero no somos individualidades, sino que somos piezas, somos engranajes o miembros de un solo cuerpo, de un mismo cuerpo, tal como Pablo lo explica a continuación en el versículo siguiente. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Y esta ilustración final del texto en el que hemos meditado hoy nos debe servir para que pensemos en ese cuerpo del que formamos parte, no como individuos, sino como un todo que debe de funcionar a la perfección. Y para que esto sea así, cada uno de nosotros debemos de ocupar nuestro lugar, y por eso antes os recordaba lo del planning que estamos realizando para programar todo el trabajo del año y del que todos debemos de formar parte. Recordemos que el Señor transforma vidas, pero nosotros tenemos parte en esa transformación, y una parte importante. Y no estoy hablando de salvación, quiero aclararlo, estoy hablando de lo que viene después de la salvación. En la salvación no podemos hacer nada, es por gracia, es un regalo de Dios. El Señor nos capacita después de que somos salvos para que ocupemos nuestro lugar dentro del cuerpo, que es la iglesia, que somos todos nosotros. Y si no ocupamos nuestro lugar dentro del cuerpo, puede que ese cuerpo cojee, funcione mal, porque le falte un miembro primordial, ¿verdad? Ocupemos nuestro lugar, ocupémonos también de nuestra transformación para que el cuerpo funcione correctamente y para que lo que se vea en nosotros no se parezca en nada, no se parezca en nada a lo que éramos antes de conocer al Señor. Que no nos parezcamos en nada a lo que éramos antes de comenzar esa metamorfosis preparada por Dios. Amén. Mirad, cuando estaba en el centro de rehabilitación, esto es lo que aprendíamos y es lo que vivíamos. Ahora podéis decir, sí, es que en el centro era muy fácil, allí no salía y vivíais en la misma casa, sin contacto con el mundo exterior, y era más fácil para cada uno ocupar su lugar, hacer su labor. Sí, es verdad. Allí era más fácil. Por eso el pastor no me dejó ir al seminario hasta que demostrase en la calle lo aprendido en el centro. Pero el que allí fuese más fácil no quiere decir que aquí no tengamos que hacer lo mismo. El que allí fuese más fácil no quiere decir que aquí no tengamos que ocupar cada uno nuestro lugar también. Amén. Necesitamos seguir transformándonos cada día. Necesitamos renovar nuestra mente cada día y necesitamos ocupar nuestro lugar dentro del cuerpo de Cristo cada día. Es lo que Dios espera de cada uno de nosotros y es lo que debemos hacer. Que el Señor nos ayude a que así sea y que fruto de esa transformación, de esa metamorfosis que experimentamos cada uno de nosotros, seamos luz en medio de tanta oscuridad. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque un día nos rescataste, un día nos salvaste, nos sacaste de ese lugar en el que no podíamos salir por nosotros mismos. Gracias porque lo hiciste gratuitamente, gracias porque lo hiciste como muestra de tu amor, gracias porque
Yo en particular no tenía cómo hacerlo, a pesar de que lo había intentado muchas veces, Señor. Gracias por esta salvación inmerecida, Señor. Perdónanos por las veces que no ocupamos nuestro lugar a pesar de saber que tenemos que hacerlo. Ayúdanos, Señor, a entender dónde debemos ubicarnos y a ocupar ese lugar para tu gloria y para tu honra, Señor. Queremos formar parte de ese cuerpo instituido por ti, que es la Iglesia, y queremos hacerlo de la mejor manera. Ayúdanos a que así sea, Señor. Pon en nosotros las fuerzas necesarias para que así sea. Dirige nuestros pasos y ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Quería decir una cosa también. He comentado antes que el Señor quitó de mí de una forma milagrosa todo deseo de consumir drogas, todo deseo de fumar y otras cosas, ¿no? He dicho también que probablemente fue porque yo no tenía fuerzas para hacerlo por mí mismo y Él lo quitó de raíz, ¿no? En todos esto no es igual, en todas las personas no es igual. Ahora, el Señor quiere que nos alejemos del pecado y el Señor nos va a ayudar a hacerlo. Cada uno tenemos una fortaleza, una fuerza, para que se entienda, una fuerza, no quiero decir fortaleza, que puede sonar mal la palabra, una fuerza diferente, ¿no? Ahora, lo que sí que pide el Señor es que la poca fuerza que tengamos la pongamos toda. A lo mejor para salir de ese problema en el que estamos necesitamos así de fuerza. Y solo tenemos así. Ese poquito que tenemos lo tenemos que poner. Y el resto lo va a poner el Señor. El Señor conoce la fuerza que tenemos cada uno. Y el Señor no nos pide a nadie nada que no podamos hacer. Amén. Luchemos por esa metamorfosis en nuestra vida. Que Dios os bendiga. Amén. Amén. El Señor dice, esfuérzate y sé valiente, y yo estaré contigo. Y dice otra vez, y esfuérzate, porque se sabe que no es fácil y te lo vuelve a repetir. Amén. Así, pero lo más importante que dice, yo estaré contigo. Estará contigo. Contigo, conmigo y con todo aquel que se esfuerce. Amén. Amén. Nada, pues vamos a invitar a las chicas que suban para arriba. Y hoy tenemos cumpleaños. Me ha puesto aquí la lista Luisa, porque yo soy fatal para esto. Y yo no sabía, Belci, que habías cumplido años. ¿Has cumplido años, no? ¡Ah, tu hija! Yo decía, digo, qué raro que... Vale. Es la hija de Belci. Vale. Esteban sí que ha cumplido años. ¿Vale? Esteban, el que toca la guitarra, que está trabajando los domingos. Y Khaled. Khaled también ha cumplido años. Así que vamos a ponernos de pie, quien pueda. Y vamos a cantar feliz cumpleaños. Amén. Y nos va a acompañar hoy David con la guitarra. Así que vamos a cantar y a orar por ellos. Amén. Así que, Virgilio, sube para arriba, que te ha tocado. Amén. Ven aquí. Siéntate, siéntate allí. Vete, vete a la clase, a la clase. Esteban, el que toca la guitarra, y él. Amén. Jolín, 12. Pues ya tienes que estar el curso que viene sentado ya, escuchando aquí, 12 años. Sí. Madre mía, 12 años. Madre mía, creía que tenía menos. Que los domingos, cuando tenemos la oración, casi siempre Caleb es el que ora para los jóvenes. Ahora
Es turno de orar nosotros, aunque nosotros no somos jóvenes, ¿no? Padre y Señor, gracias Señor por esta alegría, Señor, de poder festejar el cumpleaños de Caleb, Señor, y el cumpleaños de Esteban, Señor. Pedimos, Padre, tu bendición en la vida de ellos, Señor. Pedimos, Señor, que tú los diriges, tú los guías en el camino y seas tú quien los sostiene, Señor. Bendígalos, Señor, no solo con años muchos de vida, pero años fructíferos en el camino contigo, Padre. Te damos gracias, Padre, y te rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y cantamos. Cumpleaños feliz, Cumpleaños feliz, te deseamos todos. Cumpleaños feliz, parabéns a você, vuestra data querida, muchas felicidades, muchos años de vida. Amén, 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 amén. Ya de aquí nada, lo ponemos a predicar 12. Trae un campeón. Es que no hay que comer mucho para estar más alto que yo. Llegan fácilmente. Pues ya está, ¿vale? Te vas a la clase ¿vale? ¿Y terminas? Venga. El último día de la clase hoy. El último día hoy, ¿eh? No había despídete del último día de la clase. Venga, puede para ahí abajo, ¿vale? Venga, disfruta y come mucho en la clase, que ya no vas más. Amén, amén, amén. Nada, pues vamos a seguir cantando la última canción para despedirnos y también para despedirnos a todos aquellos que nos están viendo por internet. Entonces, os digo que hasta el domingo que viene, estar ahí a las 11:30 porque somos puntuales, con el dedito ahí para abrir la pantalla y de verdad que nos sentimos felices si vosotros también, como hoy, como cualquier domingo, también os gozáis, seis bendecidos con la palabra, con la alabanza, como nosotros, de verdad. Y damos gracias de que estéis ahí detrás, de verdad. Muchas gracias por estar ahí. Y de verdad que me gustaría también que los que están ahí viendo por la pantalla, que escribieran un mensaje de decir, mira, el Señor me ha hablado esto, ¿vale? De verdad que nos gustaría también para saber también y compartir con nosotros, porque también así también nosotros nos gozamos con vosotros, amén. Así que hasta la semana que viene, y vamos a despedirnos con una canción aquí también para la semana que viene. Y adelante, que el Señor dice, esfuérzate y sé valiente y yo estaré contigo. Amén. Aleluya, santo eres tú, Jesús. Gloria a tu nombre. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que
que una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Así es, Señor. Nuestra obediencia es la mejor adoración que te podemos dar, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Así es, Jesús. Así es, Jesús. Gracias, mi bendito Dios. Gracias. Aleluya. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te puedes decir al Señor, te daré lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Lo mejor cada día. Así es, Jesús. Aleluya. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Dile que le vas a dar lo mejor de ti. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Un aplauso. Amén. Amén. El miércoles tenemos oración a las 8 por si no os habéis enterado aún, ¿vale? A las 8.